Bueno, muchísimas gracias por asistir aquí al auditorio. Se llevará a cabo en este momento una tertulia bajo el nombre Innovación Tecnológica en Mercados Tradicionales. Marcelo Montado, presidente de la Cámara de Economía Digital del Uruguay, y también Gabriel Conde, presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, son los invitados. Estará con ellos Miguel Chagas. Hola. Bien, perfecto. Vamos a proseguir con las diferentes actividades que tenemos. Hace algún ratito tuvimos una interesante charla que, hablaba de los medios de comunicación y de la innovación tecnológica. Gerardo Sotelos nos incursionó un poco en ello y fue una charla muy interesante. Quiero agradecerles puntualmente que hayan aceptado esta invitación. Nos parece más que oportuno discutir, cuando hablamos de tecnología, cuáles son los diferentes aspectos que en definitiva van evolucionando y que se tienen inexorablemente que atender. De hecho, por ejemplo, el sector inmobiliario, usted ya me lo va a decir en algún ratito, según algunos informes, por ejemplo, es uno de los sectores más golpeados en cuanto a la innovación tecnológica, como que, aquel que no se ayorna o que no intenta actualizarse, como que queda un poco rezagado. La mayoría, Montado, arranco con usted, la mayoría de las empresas deben hoy enfrentarse a esta realidad. Uruguay, evidentemente, a nivel mundial no puede competir con grandes empresas, eso está claro, más allá de que todos resaltamos todo lo que ha crecido en nuestro país en materia tecnológica. Es muy difícil competir con esas empresas que a nivel mundial copan absolutamente todos. Y en ese marco le pregunto, ¿qué negocios digitales se pueden realizar en Uruguay y cuáles precisamente no? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Es una pregunta interesante que no tiene una respuesta fácil. Sí hay aspectos que hay que tener en cuenta en lo que cuando uno se va a lanzar a generar un mercado, a poner un servicio online o brindar servicios desde Uruguay. Aspectos que tenemos que tener en cuenta es que en gran medida uno de los puntos fuertes que se está trabajando es la educación, los servicios que están basados en conocimientos intensivos son los servicios realmente que tienen capacidad de traccionar y de generar un diferencial a nivel mundial. Yo, por ejemplo, voy a decir los que me parece que de alguna manera estamos trabajando y creo que deberíamos ir cambiando. Por ejemplo, ya que estamos en la SAGIAP, la Software Factory yo creo que para Uruguay tiene una amenaza importante cuando vamos pensando en esta globalización digital. Por ejemplo, porque en definitiva si uno no está dispuesto a ofrecer servicios a $10 la hora, se hace muy difícil competir en un mundo donde puedo tener un trabajador trabajando en mi empresa que esté de pronto en India, ¿no? O sea, eso es una realidad que hoy se está viviendo. Pero sí, sin embargo, los uruguayos nos caracterizamos por eso, si ofrecemos servicios de conocimientos intensivos, ¿no? Servicios de consultoría, de diseño. Recién venía escuchando a Tirano Temblad, ese emprendimiento que hoy está siendo contratado por Cartoon Network y está trabajando desde acá para Cartoon Network con lo que es esta creatividad uruguaya, ¿no? O sea que yo creo que lo que hay que focalizarse es en servicios de conocimiento intensivo, en las ciencias blandas, todo lo que tiene que ver con diseño, con la creatividad, eso va a seguir siendo un crecimiento sostenido en ese aspecto y podemos llegar a competir. Y tener en cuenta otro aspecto que creo que es un tema muy interesante, que lo ha puesto Uruguay en un nivel, digamos, privilegiado. Uruguay es líder en Latinoamérica en lo que tiene que ver con la economía digital en general. Hay aspectos que estaremos mejor, otros peores, pero en general estamos muy bien posicionados. Y dentro de ese marco deberíamos convertirnos en una especie de digamos, de banco de prueba, pero en el buen sentido, para nuevas plataformas.
no solo desde el punto de vista, tenemos la capacidad desde el punto de vista de infraestructura de telecomunicaciones, de una industria del software, de una penetración de mobile realmente sorprendente, de costos de acceso a Internet realmente muy buenos, sino que además tiene una característica Uruguay que para mí es un diferencial en la región, y es que de alguna manera desde el punto de vista cultural y de idiosincrasia está a mitad de camino entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Entonces es un lugar muy interesante como para probar las plataformas que están siendo exitosas en el mundo desarrollado, ver cómo se adaptarían para el resto del mundo. O sea que Uruguay tiene ese potencial enorme y tiene la posibilidad de convertirse entonces en ser una especie de lo que sería un Jerusalén o un Singapur que para la región latinoamericana, con la característica de lo que ha hecho hasta ahora y con la posibilidad de que se siga innovando en un marco legal que facilite, que sea atractivo, ¿no? a estos actores que de pronto hay que traer, o a los mismos inversores locales que se quieran invertir en plataformas o en soluciones tecnológicas, muchas veces no se lo conquista con dinero, sino se lo conquista con algunas facilidades que de pronto no son tan fáciles, la redundancia, no son tan fáciles de conseguir en otros medios. Así que creemos que Uruguay tiene la capacidad de ser un gran banco de pruebas para el mundo, particularmente para la región, y esa creemos que es la línea por la que debe hacer, más allá de las otras actividades que ya viene desarrollando y viene desarrollando bien, ¿no? Bien, Gabriel Conde, me voy a detener un poco en el sector inmobiliario. ¿Qué significa Airbnb para la Cámara Inmobiliaria? ¿Se trata en definitiva de una competencia desleal? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. A ver, Airbnb no significa nada en especial, sí significa un cambio, nosotros lo determinamos como la nueva era del mercado. O sea, de esas cosas uno aprende. Es una plataforma, obviamente, que compite con el sector inmobiliario, compite en un segmento del mercado inmobiliario, o sea, en lo que son alquileres por temporada, y obviamente que es una competencia para el inmobiliario. A ver, una competencia desleal. Nosotros somos muy abiertos, o sea, respetamos las libertades, sabemos que el cliente elige cómo trabajar y cómo no trabajar, o a qué inmobiliaria le da una propiedad, o si la maneja en forma personal o la maneja a través de una plataforma. Nosotros contra eso no tenemos nada que decir, al contrario, respetamos las libertades. Pero obviamente este tipo de plataformas no cumplen con los mismos requisitos legales que exige nuestro país. Entonces terminan siendo obviamente una competencia desleal. ¿Perjudican directamente? Perjudican directamente a toda la población, porque al Estado en general, porque el Estado deja de recaudar IRPF, IVA e IRAE, que obviamente no lo puede volcar a rentas generales, ¿no? Y por ende no recibe los beneficios de la sociedad. ¿Qué alternativas ustedes vislumbran por allí a corto plazo como para, en definitiva, ser más competitivos? No, competitivos, o sea, obviamente que el inmobiliario tiene que ayornarse a las nuevas tecnologías, es un desafío, el mercado cambió, viró, va a seguir cambiando, cada vez va a cambiar más, y el inmobiliario tiene que adaptarse a todas esas tecnologías y a la nueva forma de actuar en el mercado inmobiliario. Seguirá compitiendo y obviamente lo ideal sería que todo ese tipo de plataformas tengan una legislación en cuanto a tributos en iguales condiciones. Digo, sería lo más correcto para competir en igualdad de condiciones. La parte tecnológica dependerá de cada operador cómo la afronta, ¿verdad? Bien, Montado, la discusión que se generó con la llegada de Uber en el país generó que se comenzara a discutir también el ingreso de otro tipo de aplicaciones. Airbnb. Airbnb. Ahí va. Y esa de Uber tuvo varios capítulos, ¿no? No sé si es pasado todavía, ¿no? Sí. ¿Favorece o perjudica al mercado estos negocios digitales?
No, yo creo que definitivamente favorece. La llegada de Uber, si hay algo que tuvo de bueno, es que puso, digamos que en la mesa de los uruguayos en general, puso la discusión de lo que está sucediendo. O sea, mientras que se hablaba de lo que sucedía en Internet, mientras que Facebook llegaba a 1.000 millones de usuarios, mientras que se vendía WhatsApp por 17.000 millones, mientras la gente hablaba de la gente cuánto tiempo estaban en Facebook, no sé qué. Todo eso no molestaba. Cuando empezó la economía digital a andar por la calle, cuando empezó a golpear los status quo establecidos, ahí generó el ruido. Y es algo que veníamos hablando para tomar conciencia de lo que se estaba cambiando, la transformación. Tenemos que tener en cuenta que esto no es una simple tecnología más. Estamos en los inicios de una nueva era, estamos viviendo entre eras. Es un momento muy particular de la humanidad. En términos históricos es un instante, a mi juicio, hermoso, porque estamos transitando de la era postindustrial a la era de la información, la era del conocimiento, la digital, como se le quiera llamar. Pero no importa cómo se le demos el nombre, lo cierto es que es donde hay nuevas reglas, que lo peor es que estas reglas están cambiando permanentemente, porque justamente por estar transitando entre eras, pero estas nuevas reglas están generando, digamos, de alguna manera, lo está poniendo en jaque a prácticamente a todo lo que... ya ha puesto en práctica muchas cosas, pero va a poner en práctica, en jaque a todo lo que conocemos prácticamente. Todo como nos hemos organizado como sociedad, hasta las 8 horas van a estar en juego. Entonces, esto que trajo Uber, si hay algo que trajo sano, es ponernos a discutir. Hoy estamos discutiendo estos temas que teníamos que haber puesto a discutir antes. A mí justamente, cuando yo miro el proceso de Uruguay, me parece que es un proceso que fue realmente exitoso en muchos aspectos. Se fueron generando las infraestructuras, los conocimientos, los recursos para generar esta nueva economía, y por eso nos posicionó en donde estamos. Pero ahora se trata de ejercer ese liderazgo, y ejercer ese liderazgo implica ser innovador también en regulaciones, en leyes, en entender cómo vamos a ir adelante. Tenemos que entender que la situación que viven las inmobiliarias, que viven los taxis, que vive el banco, que vive seguramente, lamentablemente no pude llegar a la charla de Sotelo, pero el Uber a los medios les llegó hace mucho tiempo, a las empresas de informática nos ha llegado hace mucho tiempo. De hecho, yo he perdido varios empleados que se han ido a trabajar en forma de teletrabajo para el exterior con sueldos que era imposible ajustarse acá. Entonces digo, de alguna manera nos ha llegado a todo. Y esto puso, digamos, en la palestra, puso la discusión de este tema, que era necesario. Así que yo creo que sí que es positivo, más allá de lo que afecte o no afecte. Yo creo que esto es muy sano y Uruguay tiene que darse desde la discusión en forma muy profunda. De hecho, desde la Cámara estamos trabajando para que también se tome conciencia a nivel de gobierno, de políticos, de organizaciones, de todas las fuerzas vivas tienen que estar trabajando y comprender lo que se viene. Es mucho más importante que esta discusión entre Uber, taxi. Las próximas décadas vamos a vivir conflictos en forma permanente sobre lo que quiere cambiar y lo que se resiste al cambio. Bien, Conde, por ejemplo, estuve leyendo y no hay un estudio en Uruguay respecto a la compra y venta de propiedades a través de Internet, pero por ejemplo sí uno reciente en Argentina, donde señala que el 80% de las personas que sale a buscar un inmueble para comprar o para alquilar, su primera búsqueda es a través de Internet. Es decir, se terminó aquello de voy a la inmobiliaria, consulto cuál es la vivienda que tiene, No. Lo primero que decide que el futuro comprador es ir a Internet. Allí focaliza su búsqueda. Evidentemente esto deja de lado ese proceso de acercamiento con quien en definitiva genera ese tipo de negocio. Y se pierde, ¿no?, esa experiencia de usuario, de verla. ¿Qué experiencia ustedes vienen visualizando al respecto? Porque muchas veces, digo, se puede dar la particularidad que terminás alquilando algo que ni siquiera lo viste, o lo viste por una fotografía. ¿Cómo trabajan ustedes eso? ¿Qué percepción genera? Sin lugar a dudas, sí, el mercado se va comportando hacia ese lado. Todavía hay un poco de mercado tradicional, por decirlo, en algunos clientes, pero obviamente el mercado
vira hacia la web, hacia las tecnologías. Y bueno, el inmobiliario, como hablábamos hoy, como bien decía él, estamos ante una nueva era, la era de los cambios, la era del conocimiento, y el inmobiliario tiene que irse ayornando no solo a las nuevas tecnologías, sino capacitándose, profesionalizándose, adquiriendo conocimiento. ¿Para qué? Porque ahora hay que negociar vía internet, ya sea por un chat, o por mail, o por Facebook, o por la red social que sea. Por más que te haga una consulta, entras en un momento que estás negociando la propiedad, como antes se negociaba en forma personal o telefónica. O sea, hay que adquirir esos conocimientos porque es una nueva forma de negociar. Igualmente... ¿Se hacen ventas a través de internet? Sí. Se hacen ventas a través de internet. Sí. O sea, a ver, siempre hay una parte en el negocio inmobiliario que precisás el acto presencial porque, a no ser que sea un departamento en el pozo que prácticamente vendés con render y con la imagen de ubicación de Google Earth o de Street View, lo que fuera. Pero sí puedo cerrar un negocio a través de internet. Podés cerrar un negocio, vamos a llamar, de palabra, como comúnmente decíamos, un pacto caballero, pero siempre precisás traerlo al documento. O sea, en algún momento, en una compraventa siempre se juntan las partes. Y si no es un edificio que está en el pozo, un edificio nuevo, con una propiedad usada, o un campo, o lo que fuera, hay contacto personal para terminar la negociación y para ir a ver la propiedad. Siempre se llega al contacto personal en ese tipo de negocio. Capaz que antes era el 80% personal y el 20% tecnológico. Bueno, va a terminar siendo el 80% o el 90% tecnológico y el 10 o el 15% en forma presencial. Pero digo, va a haber siempre una parte, o sea, porque nadie va a comprar algo sin ver, por más que le muestres un video o una fotografía siendo usado, o un campo para producir, o una chacra de fin de semana, lo que fuere, llega el momento que tenés que ir a ver la propiedad. Y después la parte documental jurídica también lleva un acto presencial, ¿no? Bien, igual ustedes dicen de que indudablemente se tienen que ir ayornando. Sin lugar a duda hay que irse ayornando, o sea, como te dije, capacitándose para negociar vía digitalmente, estar en las redes sociales. Los inmobiliarios que no estén en las redes sociales pierden un gran nicho de mercado. Tener una página web con las nuevas tecnologías y publicar mucho en portales de propiedades. Hoy con las API o las interfaces, la página web de la inmobiliaria termina siendo un gran software de gestiones de ventas, porque de ahí republican en otros portales y a su vez lo tienen sincronizado con las redes sociales en forma interna. Pero bueno, el inmobiliario que no esté usando todo ese tipo de tecnologías o que se empiece a usarlas, obviamente va a perder un nicho grande de mercado y cada vez más, porque digo, estamos ante una nueva era, como bien lo decía Miguel, pero todavía se está a tiempo de introducirse en esa nueva era y con los cambios que van a venir dentro de ella, ¿no? Bien, Montado, aquí capaz que viene una pregunta un poquitito más complicada, o por lo menos es una pregunta que a mí me asusta y que me hace replantear muchas cosas. Hoy las tiendas virtuales son una realidad, pero también una amenaza para los trabajadores, que evidentemente observan esta situación con mucha preocupación. ¿Cómo Uruguay podrá adaptarse a este negocio? Y digo, ¿cómo podrá adaptarse teniendo en cuenta de que estas nuevas tecnologías pueden hacer perder miles de fuentes laborales? Sí, realmente es un tema bastante preocupante y ha habido varias veces, se ha amenazado, ¿no? Con que ahora se acaban las fuentes de trabajo, cuando aparecieron las tecnologías, cuando aparecieron las máquinas. De hecho, algunas amenazas de este tipo de alertas se dieron hace 10, 15 años y a mi juicio fueron atemporales porque también en esa época se decía que se venía el auto eléctrico, se venía el auto autónomo y hoy son realidades. Yo creo que efectivamente va a haber un desplazamiento, una disminución de puestos de trabajo, de hecho la OIT está analizando ese tema, en manos del automatismo o de la robótica, ¿no? O sea, eso, y también del cambio cultural, ¿no? Hasta el cambio de hábitos. Por ejemplo, me gusta siempre poner el caso del
la telefonista, que cada vez hay menos telefonistas porque uno cada vez más se comunica en forma directa o bien por el celular mismo o por WhatsApp o por mail o por diferentes alternativas, se ha disminuido la necesidad de llamar a un teléfono fijo, ¿no? y rutear la conversación. O sea, sí, yo creo que estamos ante a una encrucijada muy preocupante, y es que todos los oficios, las actividades que de alguna manera sean robotizables van a ser robotizables. El otro día asistí a una charla en la OIT, y cuando se hablaba de que de alguna manera decía, bueno, sí, la tecnología sí viene a multiplicar la matriz productiva, pero lo que pasa es que la tecnología no pide permiso, o sea, no va a pedir permiso. O nos ponemos aislados y sabemos que eso no funciona, porque si nos aislamos seguramente lo que logremos es mantener costos mayores, y cuando querramos salir a vender no vamos a poder vender. O sea, podemos decir, bueno, no, acá en Uruguay no van a entrar los robots porque vamos a conservar los puestos de trabajo. Ok, lo que va a suceder es que después no le vamos a vender a nadie, ¿no? O sea, de hecho tenemos que hacer justamente lo contrario, utilizar esa capacidad que tiene Uruguay, esos insumos que ha generado, que ha ido cultivando en los últimos 10 años, para tomar la vanguardia, no solo para esperar la ola, sino que ir a buscar esa ola y trabajar en esa línea. Y el aspecto sustancial de este nuevo mundo y de esta nueva demanda de empleo tiene que ver con la educación. Si no tomamos conciencia de que necesitamos capacitar urgentemente para la nueva era, para lo que se va a demandar en la nueva era, vamos a tener problemas muy, muy serios. Siempre hablamos de la educación y estamos todos preocupados, y creo que no hay un solo uruguayo que está preocupado de la educación. Pero tenemos que preocuparnos también de la educación que se necesita, no solo de que tengamos buena educación, de la educación que se necesita y de entender qué es lo que se va a demandar. Los próximos años está claro de que la necesidad de un título terciario va a ser casi una condición básica, y habrá que demandarán qué posgrado, qué maestría habrá hecho. Pero además, ¿en qué se está especializando? Yo creo que Uruguay tiene un potencial enorme, pero tiene que trabajar ya. Sí, va a haber disminución, a mi juicio, va a haber disminución de puestos de trabajo, por la sencilla razón de que son actividades que hoy se está avanzando a pasos agigantados en lo que es robotización o automatismo. Pero por otro lado también se van a aparecer una cantidad de otros puestos de trabajo. De hecho, por ejemplo, hay un puesto de trabajo que hace 10 años, 15 años no era tan visto como un punto fundamental, que tiene que ver en lo que tú estás en la comunicación, por ejemplo. Recién hablaba de que las cámaras de las inmobiliarias tienen que salir a vender o salir a negociar en el digital, y eso implica que las cualidades verbales y gestuales se acaban, y hay que saber comunicarse, y hay que saber visualizar la estrategia, cuál sería la mejor para posicionar nuestros productos, y cómo comunicarme, y cómo responder, y cómo estar en contacto, y cómo hacer marketing. O sea, nos tenemos que ir profesionalizando, lo decía muy bien él, de que se necesitan profesionales, porque si alguna cosa ha traído el Internet es que uno de alguna manera está mucho más expuesto, o sea, tiene que aprender y mejorar su gestión porque está visible, y el consumidor, que es el gran beneficiado de toda esta gran revolución, tiene hoy, como se dice habitualmente, tiene megáfono, ¿no? Hoy se hace escuchar muy fuertemente. Cuando uno viaja yo siempre digo este ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un hotel y hemos estado mal atendidos y hemos ido a recurrir al órgano regulatorio del país para generar una queja? Jamás, jamás. Hoy tenemos la ventaja de poder escribir en TripAdvisor, escribir en Booking, como yo lo he hecho en un hotel de Brasil, y le puse la situación que había sido una experiencia muy mala, y tengo, creo que algo así como 15 o 14 personas que dijeron, les sirvió la recomendación. O sea que uno tiene la capacidad de influir de otra forma. Entonces digo, aparecen otras necesidades, pero sin duda lo esencial es tener claro de que la solución viene por la educación, y que
y que tenemos que tomar ventajas, tenemos que adelantarnos, no esperar a que esta ola llegue, porque esta ola, si nos parapetamos, nos pasa por arriba, y si por el contrario vamos a buscarla y vamos a ser más innovadores, insisto, innovadores, desde el marco regulatorio, desde los marcos legales tendremos que empezar. Creemos que tenemos una oportunidad, a mi juicio, una de las pocas oportunidades que tiene Uruguay de convertirse en un país desarrollado, ¿no? Conde, la última. ¿Qué situación vive hoy por hoy el sector inmobiliario del país? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son las perspectivas? Mucho se habla en las últimas horas, ¿no? Estamos en crisis, no, se viene una crisis, no, pero la crisis va más adelante. No, es mentira, no estamos en crisis. Y el sector inmobiliario es muy importante en el país. Por ejemplo, marca una tendencia interesante. ¿Cuál es esa realidad? Bueno, a ver, yo lo divido en dos. Te lo voy a dividir en dos porque se está comportando, hay dos síntomas diferentes, vamos a llamarle así. A ver, el mercado inmobiliario en Uruguay de 2008, 2007, 2008 a 2012 vivió un crecimiento sin precedentes como toda la economía uruguaya, ¿no? De crecimiento tanto en valores como en cantidad de operaciones, como en nuevos proyectos, o sea, lo vimos todo, lo vio todo el mundo. En el primer cuatrimestre de 2013 empezó a decaer la cantidad de operaciones hasta el presente, ¿no? ¿Por qué lo divido en dos? Porque si bien cayó la cantidad de operaciones, primeramente porque el gran dinamizador en esa época fue el mercado argentino, que empezó en la parte rural, en tierras, en 2003-2004, paulatinamente, se ausentó. A partir de 2013 se fue ausentando paulatinamente la inversión argentina, y le diría que 2015 y 2016 fue prácticamente nula. Obviamente que siempre hay algún argentino invirtiendo o poniendo en algún desarrollo, pero fue prácticamente nula en el mercado. ¿Qué pasó? Los precios en el mercado siguieron, si bien dejaron de crecer, de subir, como se subió hasta 2012, se mantuvieron estables. ¿Por qué? Porque siguen haciendo una buena inversión, da una buena renta fija, y no hay inversiones en el mundo como la inmobiliaria, desde el punto de vista de seguridad y de rentabilidad, y por más que pueda tener altos y bajos el mercado, medido en décadas, no hay nada que agarre la valorización inmobiliaria. Yo siempre pongo un ejemplo con los créditos hipotecarios. A principios de los 90 el crédito tipo de banco hipotecario eran más o menos unos $30.000, o sea que una persona con $30.000 y un ahorro se compraba la casa tipo. Hoy ese crédito son $100.000, la casa tipo, o 90, entre 80 y $100.000. Ahí ya te marca, la devaluación de inflación en dólares que hay en el mundo. Y lo mismo pasa con los valores, o sea, si uno lo mide en décadas, la valorización de las propiedades en dólares, no hay nada que la agarre ni crisis que la mate. Y después, o sea que el mercado hoy está sano, estable, con menos cantidad de operaciones, sano y estable con menos cantidad de operaciones, atractivo para seguir invirtiendo, y el sector inmobiliario, no el mercado inmobiliario, el sector inmobiliario, me refiero a las inmobiliarias, en esa época de expansión, pongo un ejemplo, ¿no? Si en el Uruguay había 100 inmobiliarias, pasaron a haber 400. De esas 400, hoy ya hay 300, pero no las 100 que había antes del crecimiento. Y el mercado hoy inmobiliario, si lo medimos con los años de crecimiento, obviamente no es el mismo, pero si lo medimos con el histórico, el mercado está bien. Lo que está mal es el sector. ¿Y el sector por qué está mal? Porque hay 300 para un mercado de 100. Es así de fácil la cuenta. Y obviamente en un mercado mucho más competitivo que hace años atrás. Si me permitís, claro, con la parte tecnológica, te voy a agregar algo que no te lo dije en alguna de tus preguntas, como nos preparamos para eso. La Cámara Inmobiliaria Uruguaya hizo lo que se llama una MLS, Multi-Listed System, que es una plataforma de intranet para operadores inmobiliarios.
Eso funciona muy bien en los países desarrollados, tanto en Estados Unidos como Europa, y la estamos, si bien la lanzamos, hará cuestión de 20 días, ya la semana que viene empezamos a ponerla en funcionamiento. Eso es lo que genera mucho valor más que nada para las inmobiliarias, o sea, estamos como plantando la semilla de la nueva era. Funciona como un portal, para ver que la gente común lo entienda, como un portal de propiedades en intranet, o sea, el público no lo ve. Es como una red social propia de las inmobiliarias, para llamarlo propia de las inmobiliarias, socias de la CIU, que hoy son unas 670 más o menos. Cada inmobiliaria va a cargar las propiedades ahí. Entonces, por ejemplo, tú tienes una inmobiliaria, no sé, en el centro, y un cliente tuyo, sea por vía digital o sea por vía presencial, te está pidiendo una propiedad en Carrasco. Obviamente no trabajás Carrasco, no tenés Carrasco, pero en esta plataforma que se va a llamar Ciunet, vas a tener la propiedad porque se la vas a pedir para compartir a un colega. Y en ese momento le vas a poder ofrecer la propiedad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es, si vienes de intranet, va en beneficio del vendedor y del comprador, porque obviamente el vendedor va a tener más posibilidades porque se multiplican las posibilidades de venta. El inmobiliario va a tener más posibilidades de concretar y el consumidor final, el que está buscando, va a tener más mercadería, más productos para que tú le puedas ofrecer. Y eso es la semilla porque digo, si nosotros logramos que internamente eso crezca, 670 empresas juntas, con cientos de miles de propiedades, salir al mercado abierto, hacer un Airbnb o un portal o lo que fuera, salimos con un peso tremendo, por eso que la idea es consensuarlo internamente, trabajarlo internamente, para el día de mañana competir con las grandes tecnologías, 670 empresas juntas, ¿no? ¿Cuándo estará operativo eso? Y nosotros lo vamos a poner operativo la semana que viene. La semana que viene empezamos con una reunión o dos reuniones semanales de comisiones de trabajo en los distintos barrios de Montevideo, ya capacitando por el producto y para que los socios ya puedan ir ingresando las propiedades. Fantástico. Montado en el final, el subsecretario del Ministerio de Trabajo dijo que Uruguay propuso a la OIT discutir el trabajo basado en Internet porque es un mundo sin fronteras y por lo que la regulación no puede ser local, que se necesita una regulación internacional. ¿Está de acuerdo? Bien, antes de contestar felicitaciones, me parece una iniciativa y tiene que ver con la pregunta que me decías primero, ¿no? Bueno, ¿qué se puede trabajar? Bueno, ahí tenés ejemplos donde se pueden ir generando, no mencioné el turismo, que es otro aspecto también que la nueva era está trayendo, como por suerte tenemos mucho más cultura de viajar que antes y sin duda es una oportunidad. Sí, estoy al tanto, de hecho estuve hablando con el subsecretario Nelson Lutano sobre el tema. Acá hay a mi juicio hay dos vertientes, ¿no? O sea, yo estoy más por la primera, aunque me cuesta creerla, ¿no? Voy a decirlo muy claro. Un poco es la autorregulación, ¿no? Pensar que en esta nueva era, en esta nueva era de la humanidad, el hombre va a tener más conciencia de la necesidad de generar aporte y lo haga voluntariamente. Perdón, vamos a ejemplificar. Lo que estamos hablando es gente que está trabajando hacia el exterior y que está fuera de BPS, recibe a veces el sueldo o a veces directamente en PayPal o a veces por Western Union, pero no queda ningún registro ni queda ninguna actividad y no está aportando seguramente para claro, yo patrón digo, y aparte yo patrón digo mañana, no quiero que trabajes más y se termina el vínculo, digo, no tengo manera de reclamar tampoco. Absolutamente nada. Sí, no. sí, absolutamente. Bueno, esos son parte de un movimiento que está en Estados Unidos, le llaman la economía 1090, creo que es, por un formulario que tienen que llenar por los trabajadores independientes. Hay una tendencia creciente del trabajo independiente. Eso es una realidad que no es alarmante, a veces se dicen números que no son tan así, porque se mide diferente, pero que en definitiva se está dando una tendencia al trabajo independiente con la aparición de los Uber, o aquí todavía no llegó, pero seguramente va a llegar, como Rabbit, creo que es en Estados Unidos, que son los oficios a través también, ¿no? Yo necesito un sanitario, busco cuál sanitario a la vuelta y
que también conceptuado está, que también es la reputación y listo. Entonces digo, en este contexto de sobre todo de trabajos hacia el exterior que no tienen el amparo de la legislación nacional, hay como dos voluntades. Por un lado, la de generar sus propios ahorros, sus propias previsiones, no solo para su retiro, sino para su despido, eventual despido, lo cual implicaría un ser humano mucho más, de alguna manera, responsable y dueño de sus actos y de su destino, que es la que me gusta creer, pero entiendo que se hace difícil y no sé hasta qué punto la humanidad todavía está preparada para eso. Y por otro lado, la tutelada, que es la que normalmente estamos habituados, y que la propuesta que Lustanov lanzó en la OIT, de alguna manera se asemeja a la necesidad que cuando surgieron la Unión de Telecomunicaciones, donde había necesidades, si yo, ya que estamos en Antel, si yo hago una llamada a Francia, bueno, el destino tiene que cobrar también por la entrega y el que parte la llamada también genera sus ingresos, ¿no? Entonces ahí se unieron y se generaron un acuerdo, pero había una necesidad concreta. La propuesta esa a mí me parece interesante porque de alguna manera es hacia el mundo donde vamos, un mundo que el ciudadano va a ser más ciudadano del mundo y no ciudadano de un país. Es parte de la globalización que estamos viviendo y a veces nos cuesta visualizarla, pero las fronteras a mi juicio se van a ir desdibujando cada vez más. Esto se hace patente en las compras y otro tema bastante cuestionado como las compras en el exterior, pero se hace patente también cuando uno ve que hay hinchas del Barça, ¿no? Y lamentablemente algunos hinchas del Real, pero bueno, hay hinchas del Barça. Pero esas cosas es las que están sucediendo. Entonces, con una persona que está trabajando para el exterior tenemos que de alguna forma encontrar una solución para eso y es probable que transitar o iniciar el camino de una discusión global sobre cómo regular y cómo aportar en los diferentes países para la seguridad social. Me parece que es un punto que va a haber que atender en la medida en que cada vez más vamos a ser trabajadores del mundo. Hay una cosa que es propio de bueno, siempre que hubo una revolución en el ser humano estaba acompañado por las comunicaciones, ¿no? Las comunicaciones son la esencia. Y estamos hablando hoy de la revolución que está significando Internet, pero no estamos visualizando lo que puede venir de pronto de, no sé, una década, 2 décadas o 5 años, nunca se sabe, en lo que son las revoluciones en el transporte. O sea, hay muchísimos intentos de viajar por túneles a 900 o 1000 kilómetros por hora. ¿Por qué yo de pronto en el futuro no trabajo de mañana en Buenos Aires y de tarde trabajo en Montevideo? Tengo 2 trabajos y ¿cómo se va a resolver ese tema? Eso va a ser habitual. Esas cosas tenemos que ir preparándonos porque uno ahora piensa, bueno, pero esto es fantasía. Bueno, fantasía era pensar que un auto se iba a manejar solo y lo estamos viviendo y es muy probable que dentro de pocos años ya lo tengamos aquí, ¿no? Entonces, ante ese escenario, yo estoy de acuerdo que hay que trabajar. Me parece digamos, es una quijotada, no sé si es una quijotada, probablemente se pueda realizar, pero es muy ambicioso el concepto, pero sin duda va a haber que trabajar en esa línea porque lo que se vienen son trabajadores universales, ¿no? No se acaba el concepto de trabajador que trabaja en Uruguay. Tenemos que pensar, yo siempre digo lo mismo, que si en los marcos legales tenemos que pensar en ese concepto, ¿no? En que mi médico de cabecera sea un pakistaní, que estudie, que yo dé clases de español en Rusia, que de mañana trabaje en una empresa en Córdoba y de tarde tenga mi negocio acá. Eso es lo que tenemos que pensar y el marco legal tiene que estar de acuerdo con eso. Cualquier cosa que querramos hacer para mantenerlo, el viejo estatus, creo que va a ir por mal camino. Si pensamos cómo puede ser el futuro y nos adelantamos, creo que ese es el camino correcto. Marcelo Montado, Gabriel Conde, su presencia aquí enriqueció mucho la charla, ha sido más que amable y nos volveremos a encontrar en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.